8 días, ¿qué tema se dio? Bueno, vamos hoy a Juan 19, a estudiar Juan 19. Si se repiten algunas cosas porque no escuché el estudio, pues será bueno recordar cosas, ¿no? Vamos a Juan 17 primero, Juan 17, el verso 1. Las palabras del Señor Jesucristo, la oración de Él al Padre: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y vamos a hablar un poquito acerca de la hora ha llegado. Vamos a orar y que el Señor realmente me guíe, que sea de bendición, que ayude en nuestro crecimiento espiritual la exposición de la palabra de Dios que alumbra, ¿no? Oremos. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana porque podemos estar alrededor de tu palabra. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tu misericordia es muy alta. Gracias por nuestro amado Señor Jesucristo, a quien enviaste con un propósito cumplido, que hoy vamos a ver. Y te ruego por cada querido hermano que va a escuchar tu palabra, para que tenga la guía del Espíritu Santo de Dios, también por mí, que voy a leer algunos textos, que me dé la sabiduría para que sea tu palabra, no otra cosa diferente la que hable, y te rogamos que sea de edificación. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a mirar y vamos a enfocar acerca de la cruz. Algo que casi no vemos nunca es en Juan capítulo 19 comenzamos, y es mirar un poquito o brevemente la vida de Pilato. Sí, sabemos quién es Pilato, ¿cierto? Que podíamos identificarlo como mucha gente incrédula, para poder entender también lo que otros que no llegan a Cristo, que han escuchado, que ven la obra de Dios y sin embargo no pasa nada con ellos, ¿no? Y vamos a ver en Juan capítulo 19, versículo 4. Juan, Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis. Y hace una declaración. Ahora, ¿Pilato quién era? Era un gobernador. ¿Qué estaban haciendo los sacerdotes, los líderes religiosos en torno al Señor Jesucristo? ¿Cuál era el propósito de ellos? Crucificarle. Ahora, los romanos tenían en esa localidad la autoridad para decidir en un juicio. Y vamos a ver aquí que se repiten 3 veces el mismo concepto de Pilato. 3 veces. Fíjense ustedes ahí en el versículo 4 que dice: ningún delito hallo en él. El pedido de los líderes religiosos, que ya vamos a ver también el texto y otros textos, que por envidia acusaban al Señor, era que le crucificase. Pero Pilato dice: no halló nada para hacer semejante cosa, no halló nada malo en él. Y todo esto lo quiero explicar para que más adelante veamos, sabemos que el Señor Jesucristo es Dios, es impecable, Él no puede pecar porque Él es santo. Entonces, santo es opuesto ¿a qué? A todo lo que sea pecado. Es imposible que Dios peque, es imposible. Y aquí un incrédulo está diciendo: yo no hallo culpa en él. Ustedes quieren que lo crucifique, pero yo no hallo culpa en él. Otro texto, versículo 6 del mismo capítulo y hasta el 8. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces, o sea, gritaron. ¿Y qué gritaban? Lo que queremos es que lo crucifique. ¿A quiénes crucificaban según la costumbre de esa época? A los peores de la sociedad, a los peores. Y estaban poniendo al santo Dios eterno de una manera tal que Pilato estaba totalmente confundido y entendió algo que vamos a ver. Y decían: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle nuevamente.
porque yo no hallo delito en él. No hallo delito en él. Versículo 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir. Porque ¿qué dijo el Señor? Es el Hijo de Dios. A ver, ¿qué significa esa declaratoria, no para Pilato, para los judíos? Hijo de Dios. ¿Perdón? Está haciendo una declaratoria que Cristo es Dios. Y ellos, después de todos los milagros y señales que autenticaban el mensaje, no podían negar que él era realmente el Hijo de Dios. Y sin embargo, por celos y envidia, decían: crucifícale. Y por incredulidad. Y dice el texto ahí: porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, ¿qué? Más miedo. O sea, estaba asustado porque él tenía autoridad, humanamente hablando, de exculparlo o declararlo ¿qué? Culpable. A modo de la sociedad, ¿no? Nada que ver con lo que es Dios, que es santo y el único que puede juzgar el pecado. Y entonces él tenía una responsabilidad. Y hay mucha gente en el mundo que yo podría identificar con Pilato, como Pilatos. ¿Sí? Como Pilatos. Versículo 8, entonces leíamos eso. Vamos a Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Y vamos a ver versículos 10 en adelante. Marcos, capítulo 15, 10 en adelante. Dice aquí la palabra de Dios: porque conocía que por envidia, estamos hablando de Pilato aquí, él ya sacó una conclusión. ¿Cuál fue la conclusión? Le tenían al Señor ¿qué? Envidia. Porque conocían que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron, ahora que, ¿cuál fue el trabajo de ellos? Primero llevarlo allá, pero incitar ¿a quién? A los demás, a la multitud. Y muchas veces la gente ni razona: ellos son los líderes, sigámoslos porque son los líderes, para que le soltase más bien a Rabás, que era la costumbre de ellos. Versículo 12, respondiendo Pilato les dijo otra vez, versículo 12, o sea, lo estaba diciendo repetidamente: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Ellos volvieron a decir a gritos, esas voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. ¿Se dan cuenta? O sea, Pilato, ante la exposición de acusaciones de ellos, todo lo contrario, qué mal ha hecho. Y da un testimonio de quién es Cristo desde la perspectiva de un incrédulo. Dice: pero ellos gritaban aún más. O sea, la presión que tenía Pilato era impresionante, porque estaban gritando crucifícalo, pero cuando él trató de disuadirlos de esa acusación, gritaron con más ¿qué? Fuerza, y podían aún él perder su trabajo, digámoslo así. Es como el incrédulo que muchas veces no quiere saber nada del Señor y prefiere no tener problemas con nadie. Y aplicación, hay creyentes también silenciosos, ¿no? Que por evitarse problemas no se juegan ni hablan del Señor. En medio de sus trabajos, situaciones, pasan desapercibidos, ¿no? Ese creyente silencioso que no honra al Señor. Versículo 15, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, ¿qué quería Pilato? Satisfacer al pueblo. Todo liderazgo que quiera buscar la aprobación de los demás es un liderazgo muy malo a nivel del mundo y a nivel de la iglesia también. Debemos buscar agradar ¿a quién? A Dios, por encima de cualquier cosa. Así por agradar a Dios seamos juzgados o seamos criticados, no importa. Y siempre debemos preguntar: ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué quiere Dios que yo diga? ¿Cómo quiere Dios que yo actúe? Eso es lo importante. Lo demás no tiene peso. Y dice: le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Mateo 27. Mateo 27. Versículo 19.
Dice Mateo 27, 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, la esposa de Pilato. Ella vivió una experiencia. Ella se enteró de todo porque me imagino, por lo menos en mi caso, yo le cuento a mi esposa prácticamente todas las cosas. Y yo creo que Pilato iba y le decía a su esposa, miren lo que está pasando, estos hombres le tienen envidia a un hombre que se llama Jesús, que él dice que es Dios, bueno, porque no era creyente. Y su esposa le dijo algo a él. ¿Qué fue lo que le dijo? No te metas en problemas, no tengas nada que ver con ¿qué? Un título que le da, un incrédulo que le da un título que es correspondiente a lo que él es, justo. ¿Ah? Nada que ver con justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Impresionante, ¿no? Y Pilato temblaba. Pero la presión era tan grande que lo entregó para que lo crucificasen. Vamos a ver Juan Evangelio, capítulo 12. Capítulo 19, perdón. Versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Él no tenía la valentía, porque si la hubiera tenido, él tenía autoridad para hacerlo. Pero él quería congraciarse con los judíos porque si no iba a perder ¿qué? Su posición de gobernador. Y para él era más importante eso que la verdad. Y para aplicación nuestra, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿La verdad, defenderla o la conveniencia entre comillas? Bueno, él escogió la conveniencia, era un incrédulo obviamente. Y dice, versículo 12, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César, te vamos a hacer echar. Es la idea, es una amenaza, ¿no? Por tanto, el versículo, quiero leer versículo 11, ninguna autoridad, versículo 10, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Humanamente sí. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada del Dios de arriba. Hay una palabra que se repite mucho en Daniel, el cielo gobierna. Nosotros tenemos gobernantes en este mundo y ellos hacen su voluntad y hacen cosas despropósitos, etcétera. Algunos hacen cosas buenas, pero por encima de ellos está Dios y Dios tiene propósitos y ellos cumplen los propósitos de Dios, aún por ejemplo, en los países donde hay tanta maldad, hechicería y todo eso, Dios juzga a ese pueblo a través de sus líderes paganos, porque Dios es Dios, y el cielo gobierna, y el cielo está sobre todo. Entonces este hombre decía con jactancia, ¿no ves que yo soy el que puedo decidir? No, ninguna autoridad tendría sino Dios no te la da a ti. Ninguna. Y dice aquí, por tanto, dice el Señor, versículo 11 al final, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces, el que le está diciendo a Pilato, tú también estás pecando porque no te juegas por la verdad. Pero está en peor condición el otro. Versículo 12 que estábamos leyendo, desde entonces procuraba Pilato soltarle. Estaba angustiado. Su esposa también le advirtió, no te metas con ese justo. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Pero el Señor no estaba hablando de este mundo, ¿no? Cuando Él manifestó que es Dios, obviamente, y era una manera de manipularlo a Él. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Hoy vamos a hablar acerca de la cruz de Cristo, pero quiero mencionar algunos detalles que considero que van a enriquecer un poco más el estudio. Versículos 44 y 45. Y dejándolos, ¿y el contexto cuál es? El contexto es que el Señor sabe todo. Hace poquito estábamos estudiando un tema de un rey en Segunda de Reyes. ¿Cómo se llama ese rey, muñeca? Lo enseñé y se me olvidó el nombre. Ezequías. ¿Sí? Este rey Ezequías, Dios le dijo, vas a morir en poco tiempo. Y él clamó al Señor y después el hijo de él fue el peor rey, casi de los peores reyes que había.
Ahora, ¿por qué lo menciono aquí? Fíjense ustedes, versículo 44. Entonces vino a sus discípulos y le dijo, dormid ya y descansad. El Señor sabe todo. Y el Señor había orado con los discípulos estaban muy cansados. Unos minutos después de que sucedió esto, vinieron la turba con palos para entregar entregar al Señor Jesucristo. Y el Señor había hecho una oración tremendamente difícil. Padre, si quieres quitar pasa de mí esta copa. En su humanidad, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Quiero hablar de la humanidad de Cristo. Miren, yo lloré preparando estudio varias veces. Tuve que parar, arrodillarme y entender que la humanidad de Cristo, Él estaba clamando por lo que venía. Y cuando Él estaba y decía que brotaba, no va a leerlo, grandes gotas de sangre, era por la angustia humana de lo que venía, porque Él lo sabía. Y Él clamó al Señor, hágase tu voluntad. Y se hizo la voluntad de Dios. Pero en ese momento vinieron ángeles, ¿para qué? Fortalecerlo. En la cruz no fue así. El Padre lo abandonó, y es lo que vamos a ver hoy. El Padre lo abandonó. Miren, la obra de Cristo es impresionante. Yo no sé si alcanza a terminar, me estoy demorando demasiado. Podría leerlo y pasarlo, pero creo que es bueno que hagamos énfasis. Dice, estamos leyendo el versículo, ¿me recuerdan? 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, llegó la hora. Ya llegó la hora. ¿Sí? Él hizo milagros durante 3 años autenticando quién es Dios, porque nadie más puede hacer lo que Dios hizo, esos milagros que Dios hizo. Por ejemplo, resucitar a Lázaro y al 4.º día que hedía, decirle, Lázaro, levántate. Era una manera en la cual él estaba diciendo, yo soy Dios porque nadie más puede hacer eso. ¿Sí? Dice, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantados vamos, ves, se acerca el que me entrega. O sea, Dios lo sabe todo, ¿no? Se acerca el que me entrega. Ha llegado la hora. Juan capítulo 17, que fue el texto que me dio, bueno, más adelante, capítulo 19 mejor. Voy a pasar unos pasajes por tiempo. Capítulo 19, versículo 17. Y él, el Señor Jesucristo, cargando, ¿qué dice? La cruz, su cruz, cargando su cruz. Era necesario. Dios lo había prometido y vamos a ver algunas profecías, muy pocas. Hay muchísimas profecías que hablan de la cruz de Cristo. Era necesario. Él alzó esa cruz, ¿sí? Cargando su cruz. Quiero hacer unas reflexiones. ¿Por quién Cristo cargó la cruz? ¿Por quién lo hizo? No porque ¿por quién? Por la humanidad. El ofrecimiento es universal. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Versículo 16. Dice, Hebreos capítulo 2, versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Ustedes deben saber, creo, si no todos, la mayoría, que lo hemos estudiado, cuando ese querubín protector, que no era el mayor era el arcángel, que era jefe de los ángeles, pero Lucero, Satanás, era sobresaliente antes de pecar. Ese querubín protector, ¿sí? Cuando él pecó, dice que se halló maldad en él. ¿Qué pasó con Lucero? Fue expulsado de la presencia de Dios al segundo cielo. Y junto con él, la tercera parte de ángeles que pecaron, que estaban también
siguiéndolo a él y confabulados ¿contra quién? Contra el Dios de gloria. Y en este texto, que me movió el corazón también, en el versículo 12, que acabo de mencionar, Hebreos 2, 16 fue que dije, ¿no? Dice, porque ciertamente no socorrió ¿quién? Y está haciendo alusión a esa tercera parte de ángeles que pecaron y que ya Dios determinó y juzgó que van a sufrir el fuego eterno. ¿Recuerdan ustedes de unos demonios que estaban tomando una persona y el Señor dice, todavía no es tiempo? Porque ellos saben que va a venir el tiempo en el cual van a ser ¿qué? Puestos en el lago de fuego que arde con azufre. Y el Señor decidió no perdonar a esa tercera parte de ángeles. No proveyó salvación para ellos. Dice acá el texto, y Dios es Dios. ¿Y quién va a decir que Dios, por qué lo hizo? No, Dios decidió no hacerlo. Miren lo que dice el texto. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió ¿a quién? Que es la descendencia de la fe. Porque Abraham creyó a Dios. Génesis capítulo 15, cuando estaba en Ur de los Caldeos, que ni siquiera era judío. El ofrecimiento es universal para los hombres, pero el beneficio es para todos los que hemos creído en que Dios es Dios y que murió por nosotros. Pero el ofrecimiento es universal, ¿no? No como algunos enseñan que Dios escogió a algunos y no. Ahora, vuelvo a la pregunta. ¿Por quién lo hizo Dios de ir a la cruz? La hora ha llegado. ¿Por quién lo hizo? Por la humanidad. Impresionante, ¿no? ¿Estaba obligado Dios a hacerlo? ¿Él podía haber dicho no? Porque así como la muerte entró por un hombre, la muerte pasó a todos los hombres, dice. Y podía haber dejado así. Ahora, primera pregunta fue, ¿por quién? Segunda pregunta, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Hoy vamos a cantar, le decía a Eddie, si podíamos cantar ese himno tan hermoso que cantamos ahora, de su amor. ¿Sí? ¿Por qué lo hizo Dios? Porque nos ama. Sentirse amado y saberse, no solo sentirse, nos sentimos amados porque sabemos que nos ama. Saberse amado nos hace ¿qué? Humillarnos. El Dios eterno, como dice en Juan capítulo 1, Evangelio, en el principio era el verbo. El verbo es Cristo, ¿no? Y el verbo era habla de la comunión del verbo ¿con quién? Con Dios, el Padre. Y después dice, ¿y el verbo era qué? Dios, o sea, el verbo también es Dios. Este era en el principio con Dios. Y en el versículo siguiente, más adelante, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito, lleno de gracia y de verdad. Por amor a nosotros. ¿Por qué lo hizo? Por su gran amor. El pasaje más conocido, precioso, por el cual yo y muchos de ustedes y otros van a llegar a la salvación. ¿Cuál es? ¿Por qué de tal manera? Indescriptible, inmesurable el amor de Dios. Porque de tal manera me amó Dios. A un hombre como Alberto Benavides, pecador, indigno, inmerecedor. Y le ofreció eso a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que hizo algo el Padre, porque está hablando del Padre aquí en esta parte, envió a Cristo, y Cristo también nos amó, porque Él entregó su vida, vamos a ver eso hoy, Él entregó su vida, voluntariamente, porque de tal manera amó Dios al mundo, con un propósito, salvarnos, ¿sí? La cruz de Cristo. Vamos a ver en primer lugar, la cruz del Señor Jesucristo fue profetizada. Los judíos religiosos que lo estaban acusando y que por envidia querían y pedían la crucifixión, no ignoraban estos textos que vamos a leer. Fue profetizada la cruz. ¿Sí? Y vamos a leer algunos de ellos. Isaías. Ese libro los judíos
ese libro no, ese capítulo lo quitaron, ¿sabían ustedes? Es tan claro que lo que tuvieron que hacer para seguir negando fue borrarlo, quitarlo. Isaías 53. No vamos a leerlo todo, porque todo el capítulo es tremendo, pero vamos a leer solamente del versículo 12 en adelante hasta el 11. Dice Isaías 53. ¿Estamos? Versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de... No voy a explicarlo mayormente, por tiempo. Me gustaría, pero con solo este texto tendríamos para todo un estudio. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. No es como lo pintan por allá, no. El Señor fue desfigurado en la cruz. ¿Sí? Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, un varón de dolores, la humanidad de Dios, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no le dieron el precio que corresponde como Dios, ni lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de ¿quién? Del Padre, y abatido. Mas él, ¿quién? Cristo, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo para que usted y yo tengamos paz, ¿sí? La paz es que Dios nos justifique, ¿fue sobre quién? No lo recibimos nosotros, sino que Él lo tomó por nosotros el castigo. Es la idea. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, el Padre, cargó en él, Cristo, el pecado de ¿quién? Todos nosotros. Y cuando habla del pecado singular, está hablando de todos los pecados de cada uno de nosotros, el ofrecimiento del Padre. Angustiado él, ya lo leímos ahora, ¿no? Y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Ahora, qué interesante que la Pascua en esos días se estaba celebrando, ¿no? Y se habla del Cordero Pascual, ¿no? Hoy no voy a hablar de eso, pero lo menciono nada más. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, que es el linaje, la generación nosotros tenemos una generación, yo tengo 12 nietos, tengo 4 hijos. Ahora, la generación, el linaje de la cruz, millones de millones de millones, dentro de los cuales estamos nosotros, la iglesia del Señor. Y no solamente eso, ahora vamos a ver todos los del Antiguo Testamento que creyeron. Espero poder llegar hasta allá. Dice, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Versículo 9, dice... Y se dispuso con los impíos su sepultura, algo que se cumplió, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca, ¿qué significa nunca? Es impecable. Hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, porque Él es santo. Con todo eso, Jehová, el Padre, quiso quebrantándolo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación. La palabra expiación nos habla de la ofrenda por el pecado, ¿sí? Por las infracciones nuestras, su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, la descendencia, la posteridad, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. La voluntad de Jehová en sus manos prosperada. Salmos, otra profecía. Estamos viendo que la cruz fue profetizada, ¿no? Vamos a ver Salmos 22. ¿Quién lo escribió? Y saben, es una experiencia que David no estaba viviendo ni vivió nunca. Y es literalmente hablar de la obra de Cristo anticipadamente. Salmos, capítulo 22. No vamos a leer todo. Vamos a leer desde el versículo 14. Salmos 22, 14. Dice la escritura acá, Salmos 22, 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Está hablando de la cruz. A David nunca le pasó nada parecido a esto. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas.
Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó en mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Habla de la crucifixión literal. Contar puedo todos mis huesos, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Es una narración de la cruz, anticipada. La cruz de Cristo fue profetizada. No voy a buscar, Zacarías predice que fue vendido por 30 piezas de plata. Zacarías. Todo avanza para cumplir el plan de redención. Todo apuntaba a la cruz. Ese plan de redención que nació ¿dónde? En el corazón de Dios, obviamente, pero escrituralmente como promesa al hombre. ¿Dónde nació? ¿A dónde? Perdón, Génesis 3:15. No lo vine a leer. ¿Sí? Ahora vimos por quién lo hizo el Señor, por la humanidad. Ahora también mencionamos por qué lo hizo, por amor. No merecemos nada, es por amor, ¿sí? ¿Y qué significa la cruz de Cristo? Su amor por la humanidad. En ella vemos la victoria sobre la muerte, que lo hemos explicado en Romanos. Aquí estudiamos Romanos, pura doctrina. Ese es mi libro favorito, es Romanos. Doctrina. Si me dicen de un estudio, Romanos. Es el corazón del Nuevo Testamento. ¿Sí? Pero también la cruz de Cristo nos habla como aplicación, ¿no? Del discipulado. Dice el Señor en Lucas, no lo busquen, 14:27, y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, es imposible que sea mi discípulo. No puede significar que es imposible. Nosotros, ustedes y yo somos discípulos de Cristo y Dios dice que cada uno debe tomar ¿qué? Su propia cruz. Y la cruz significa que nosotros, ustedes y yo, los creyentes, nos identificamos en este mundo perdido como seguidores del Señor. ¿Eso qué va a ocasionar? Persecución en algunos casos, algunos murieron como los mártires, burla y otras cosas. Y algún creyente a veces quiere como evitar ¿qué? La cruz. La cruz es una honra para el creyente. Si Cristo murió en la cruz por mis pecados, por amor, sin yo merecerlo, por pura gracia, lo menos que yo puedo hacer es dar testimonio del Señor, con un estilo de vida que honre al Señor, y cuando hablen del Señor de una manera que no es ponerse claramente del lado de lo que dicen las Escrituras y decir Cristo es Dios, y no pasar como el creyente silencioso, ¿no? Ahora, la cruz es sinónimo de rechazo, la cruz es sinónimo de sufrimiento, pero la cruz es sinónimo de lealtad, lealtad a aquel que nos salvó, ¿sí? Ahora el Señor Jesucristo, por amor, se sacrificó, nos redimió, nos salvó, nos dio el perdón eterno, nos ofrece vivir con Él por la eternidad. Ha llegado la hora, dijo el Señor, ¿sí? Ahora sí, capítulo 19, previa a la cruz, ahora sí, continuamos, ¿no? Versículo 1, capítulo 19, versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y la azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas, ¿sí? ¿Qué hicieron con el Señor? Vamos a hacerlo gráfico. Lo despojaron de su ropa antes de la cruz, cuando lo estaban interrogando. Él tenía como propósito, Pilato, ¿no? Persuadir a los judíos de decir, miren, conmuévanse de ver que ustedes están acusando a alguien que es justo. ¿Y saben qué hicieron? Le quitaron su ropa. Ahora, cuando uno, si nos quitasen la ropa, ¿sería sinónimo de qué? Vergüenza. El pecado trae vergüenza. Él sufrió nuestra vergüenza. Los soldados se turnaban, esto es previo a la cruz, ¿no? La cruz comienza en el versículo 17 al desarrollo.
los soldados se turnaban para azotarle. Eso era costumbre, hay que leer un poquito de historia romana, aunque antes se utilizaba también la cruz, no voy a hablar de eso por tiempo, pero en el tiempo histórico del Señor Jesucristo era la manera en la cual a los peores hombres de la sociedad los llevaban a la cruz, ¿sí? Se turnaban para azotarle, si se cansaba uno seguía el otro. Y las tiras con que ellos usaban el látigo o azote, más bien, tenía pedazos de huesos y de metal. ¿Sí? Cuando hacían esto y lo hicieron con nuestro amado Señor, en su humanidad, y él como Cordero de Dios, el Cordero de Dios es que se entrega, ¿sí? Se le veían sus músculos, se le podían ver los nervios, ¿sí? Se le podían ver los huesos. Fue desfigurado el Señor, más inatractivo para que le deseemos. Fue desfigurado nuestro Señor, humanamente hablando. Luego le pusieron como en señal de burla una corona de espinas que más o menos eran de 30 centímetros de largo, que atravesaron su piel y le hicieron sangrar. Y ahí se inclinaban ante él y le decían salve. Se burlaban de él y él no abrió su boca, ni el Padre, porque el Padre lo entregó por amor a usted y a mí. Y vamos a ver ahí en el versículo 17 nuevamente, y él cargando ¿qué? Su cruz, no la cruz, su cruz. El Padre decidió que fuese a la cruz y él decidió obedecer al Padre. ¿Y lo hizo por qué? Por amor, por amor. Salió al lugar llamado de la calavera, que significa cráneo, que dicen que parece, no hay una cosa clara ni es tan importante, que el lugar parecía algo así. Tenía una especie, hacía alusión como a un cráneo. Eso dicen algunos, yo eso no tengo de a dónde más tomarlo, pero sé que significa calavera, significa cráneo. En el hebreo, Gólgota también significa cráneo. Y allí le crucificaron, lo empalaron, ¿sí? Le crucificaron. Ahora, cuando el Señor le dieron, primero, voy a leer inclusive capítulo 19, versículo 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, ¿sí? El Señor fue torturado antes de ir a la cruz y lo obligaron a llevar el madero. Habían dos maderos, ¿sí? Y en este caso era el madero horizontal que lo cargó, ¿sí? Cuando él llegó, dice aquí el versículo 18, y le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. En el suelo, con otro madero vertical cuando llegó. ¿Recuerdan que hubo un hombre que le ayudó más adelante? Porque él salió del lugar donde lo torturaron, el Señor Jesucristo, cargando ese madero, el madero, porque se necesitan dos maderos para la crucifixión. Y en el camino, Simón, creo que se llama, lo obligaron, pero ya saliendo, porque Cristo murió fuera de la ciudad, geográficamente hablando. Y este hombre, como el Señor ya iba tan agotado, venía totalmente sangrante, pues le pidieron a este hombre que le cargara la cruz, el madero. Pero al llegar allá, en el suelo, con otro madero vertical, sus pies fueron clavados. Y al ponerlo verticalmente, fue descoyuntado su cuerpo, como lo dicen las profecías, fue descoyuntado. Yo cuando jugaba fútbol seguido, se me salían los tobillos por las patadas que me daban. El cuerpo del Señor fue descoyuntado, mis queridos, físicamente descoyuntado, ¿sí? Ahora, versículo 19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, ¿sí? El cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Ese fue el título. Él es el Rey. ¿Y es verdad o no? Él es el Rey. Él es el Rey. Hay una canción, varias cristianas que cantamos, Él es el Rey.
singular. Nombre sin igual, el nombre de Cristo. Él es el Rey. ¿Sí? En el Salmo 22 dice el Salmo que estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová. ¿Sí? En el Salmo 22 habla de todos los que me ven me escarnecen. Y aquí en estos versículos dice el 20, y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. ¿Ah? Y dice, y dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy el rey de los judíos. Y respondió Pilato algo. Lo que he escrito, lo que quedó grabado es ahí en el original. Quedó grabado. Él es el rey de los judíos. Él es el rey de los judíos. Es algo, en el Salmo 22, ustedes lo pueden leer, vamos a leerlo más bien. Salmo 22, 7, vamos a leerlo. Dice así, todos los que me ven me escarnecen. Eso sucedió en la cruz. Estiran la cabeza, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, libre de él, sálvele puesto que en él se complacía. Esto es literal lo que sucedió. Es literal lo que sucedió. Entonces, ¿por quién lo hizo el Señor? La cruz. Por nosotros. ¿Por qué lo hizo? Sí, dirán ustedes, ¿por qué repite? Es que yo quiero que quede en mi corazón grabado. Se nos olvida. Y eso nos va a hacer que seamos mejores creyentes. ¿Fue profetizado? Sí, fue profetizado. Ahora, la cruz es sinónimo de rechazo, de burla. Pero la cruz, por el otro lado, es sinónimo de lealtad, de vida eterna, de redención. Ahora, en la cruz hay victoria sobre la muerte. Eso lo vamos a ver con detalle también ahorita. Vamos al versículo 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, un detalle importante, de un solo tejido de arriba abajo. 24. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue con un propósito que fue escrito y que sucedió, para que se cumpliese la escritura que dice, Salmo 22, 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Sí? Es impresionante, ¿no? En Mateo capítulo 27, 46 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y está también en el Salmo 22, para que ustedes después lo lean, por tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué sucedió en la cruz? Romanos capítulo 1, bueno, vamos a leer versículo 24. Entonces dijeron entre sí, ya lo leímos, pero no repartamos sino echemos suerte sobre ella. Ahora, en Romanos capítulo 1, que es el texto que el Señor, o esos textos, esos 3 capítulos, donde habla la culpabilidad del hombre. Pero en el versículo 18 dice, porque la ira de Dios, ¿sí? Y la palabra la ira de Dios es el aborrecimiento de Dios por el pecado. Escuchen bien, aquí en este pasaje, Romanos capítulo 1, está hablando a los paganos, a los que no han creído en Cristo, que han rechazado al Señor, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Ahora, el que rechaza a Cristo, la ira, ¿sí?, que es el aborrecimiento por el pecado de Dios al hombre que no cree en Cristo. Miren, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, todo el aborrecimiento de Dios cayó sobre Cristo. No es que Dios pasó por alto su justicia, no, entonces decidí perdonar a la humanidad, hablando como Dios, ¿no? Decidí perdonar a la humanidad porque soy amor, no, pero Dios es justo. Y la justicia de Dios dice que la paga del pecado es
muerte. Y en Romanos capítulo 1 dice, porque la ira de Dios se ha manifestado, el aborrecimiento por el pecado. ¿Saben? El Señor Jesucristo, el sufrimiento físico es tremendo, pero cuando el Padre lo abandonó ese momento en la cruz, no lo socorrió previo, como lo hizo previo a la cruz, que lo mencioné con ese propósito. Mandó ángeles, ¿para qué? Que lo fortalecieran. En la cruz no mandó a nadie. El Padre volteó su rostro y lo dejó solo en la cruz, porque todo el aborrecimiento del Padre cayó sobre Cristo, y Cristo recibió toda la demanda de la ira de Dios. Oh, por favor. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él, el aborrecimiento de Dios sobre el penitente no arrepentido, el que no ha confiado en la obra de Cristo ni se ha apropiado por la fe en las promesas de Dios y la persona de Dios. Así que cada persona que rechace al Señor, el aborrecimiento, la ira de Dios va a caer sobre él, y esa es la condenación en el fuego eterno por la eternidad. Y por eso Dios quiere que ustedes, nosotros, la iglesia del Señor, prediquemos el evangelio a los que se pierden y les digamos claramente que la ira de Dios va a caer sobre ellos si no se arrepienten y no creen en Cristo. Por eso es tan importante, y Dios no retarda su promesa, es paciente con la iglesia, con nosotros, porque Dios no quiere de ninguna manera que vayan al infierno. Él no quisiera que nadie fuera al infierno, pero es que los que van a ser salvos son los de la fe. Es necesario creer a las promesas de Dios, hay vida eterna, y necesario creer en la persona de Dios. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y Cristo ofrece vida eterna a todos los que en Él creen. Ese es el mensaje, ¿sí? Para que se cumpliesen las Escrituras. Y para que se cumpliese significa hacer repleto, terminar la tarea. Y vamos a seguir leyendo. No hemos terminado, mis queridos. Vamos a seguir leyendo. Versículo, ¿me recuerdan de íbamos, por favor? 29, 28, dice, 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. ¿Quién es ese discípulo que está escrito ahí? Juan. Por eso él dice, y el discípulo a quien él amaba. ¿Sí? Y si ustedes van a ver en Mateo o en otros, Juan 19, también habla de Juan. En Juan capítulo 19, que también lo escribió Juan, él habla en tercera persona, pero está hablando de él. ¿Me explico? No está diciendo, y yo, no, ahí está hablando del discípulo que recostaba la cabeza en el Señor, era el discípulo más cercano. Y saben, aquí estamos viendo este gráfico ahora, en la cruz. ¿Saben quiénes estaban cerca? Más mujeres que hombres. Estaba la madre del Señor Jesucristo, madre física. Estaban ahí alrededor de la cruz, ¿sí? Su madre. Ahora el Señor le dice mujer. Miren el versículo 25. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. 4 mujeres, ahí cerca. Cuando el Señor Jesucristo la vio a su madre y al discípulo, a Juan, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. También está la hermana de María, que era madre de los hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan, ¿no? Como para que sepan, hay otros libros que aportan a esto, pero no tengo el tiempo de explicar los detalles. Estaba también la esposa de Cleofás. Ahora, yo veo en las iglesias locales, hay hombres piadosos, pero las mujeres se inclinan más a estar ahí. Y en la cruz, la escena, habían muchas mujeres más. Aquí no es que estaban en las 4, otras estaban un poco más lejos, ¿sí? Pero estaban las mujeres ahí.
alrededor de la cruz. Alrededor de la cruz. Y estaba ese discípulo amado, Juan, que era el más joven de los discípulos, y que fue el único que no murió torturado, aunque sí lo torturaron también, pero no murió como los otros apóstoles que murieron por causa de Cristo. Él fue el último que Dios usó para escribir Apocalipsis, en la isla esta de Patmos. El discípulo amado del Señor, el que recostaba la cabeza sobre él, ahí estaba. Miren, cuando vienen las adversidades, aplicación, ¿no? Cuando uno está en la mala, decimos nosotros, y que no hay casi nadie, los que están ahí cerca, esos son los que son. Y saben, yo vi esas mujeres y me quebré ayer repasando ese texto que empecé a estudiarlo y pensaba en las mujeres como, sobre todo de María. María sabía, en Juan capítulo 2 ustedes ven cuando el primer milagro o señal que el Señor hizo, ¿cuál fue? ¿Convirtió qué? El agua en vino. ¿Qué le decía la madre del Señor al Señor Jesucristo, María? Porque sabía que era Dios y que podía hacerlo. ¿Y qué le dijo el Señor? No ha llegado la hora. No ha llegado la hora. María tenía claro esto. Y por eso yo entiendo que el Señor le dice mujer, para suavizar un poco, porque podía haberle dicho mamá, porque era su mamá físicamente. ¿Y saben cuánto se ama un hijo? Yo soy papá. ¿Y la mamá cuánto ama a un hijo? Ahora, el dolor de María era impresionante. Por eso el Señor, creo yo, le dijo mujer. Y ahí hizo algo. Dijo, cuando vio Jesús, versículo 22, a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, ella a tu hijo. Después dijo al discípulo, ella tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Él era familiar de ella, se puede decir. Y la recibió por protección. Los medio hermanos del Señor Jesucristo, que eran los otros hijos de María con José, no habían llegado al Señor. Recuerdan que Jacobo, quien escribió Santiago, cuando el Señor Jesucristo resucitó, se presentó a Jacobo, literalmente a él solo, y ahí creyó. Pero en ese momento no había creído los hermanos, de lo que yo he leído la Biblia, ¿no? Y entonces el más cercano realmente era Juan, porque era creyente, era familiar además, físicamente hablando. Y dice que la recibió, porque el Señor le recomendó, cuida a mi mamá, cuida a María, cuídala. ¿Sí? Es lo que yo puedo interpretar en este texto, ¿no? Seguimos en el versículo, ¿íbamos en cuál? 28. Después de esto, ya vimos otra escena, ¿no? ¿Quiénes estaban ahí? Hay otros pasajes, leamos Mateo 27. Quiero leer Mateo 27 porque creo que es importante hacerlo. Pasé algunos, pero este no lo quiero pasar. Mateo 27, versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Sí? Algo sucedió aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando Él entregó el Espíritu, que hoy no hemos llegado aquí en el texto, pero quiero anticiparme. Porque Mateo lo narra de una manera, es el mismo evento, pero si sucede un temblor aquí ahorita y le preguntan a Nidia qué pasó, Nidia va a decir, mira, ese carrito azul se movió. De pronto yo voy a decir, no, yo sabía que pensé que tenía mareo, pero cada uno va a decir lo que vivió. Entonces cada escritor Dios le dio la libertad para escribir lo que era y quedó todo plasmado. Ahora en Mateo capítulo 27 versículo 50, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. De arriba abajo. Ahora mi esposa hace poquito con los niños con ella más bien hicieron el tabernáculo. ¿Saben cómo es el tabernáculo? Y yo a veces he enseñado cosas que no son puntuales y me enseñaron, los niños me enseñaron a mí, cuando entré y explicaron todo con detalle, me habló de la entrada, cómo era, dije, uy, a mí se me ha olvidado, se me ha pasado esto. Y está el tabernáculo, que está dividido en dos, digámoslo así, ¿sí? ¿Cuáles son los lugares del tabernáculo que conocemos, Levítico y los textos que hablan? El lugar santo. En el lugar santo, ¿qué pasa?
¿Quiénes estaban? Más bien, para no dar con tanto detalle. Los sacerdotes, ofreciendo sacrificios que se hacían, bueno, entraban con el sacrificio y lo ofrecían al Señor. Y en el lugar santísimo, el sumo sacerdote. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote? ¿Cada cuánto? Una vez al año. Él tenía que ir con unas campanillas en su atuendo, porque si ese sumo sacerdote estaba mal y que Dios lo sabe, sácate, ahí queda. Y tenían que, no podían entrar a ese lugar, era prohibido entrar, y tenían que sacarlo. Más o menos es el panorama. Vamos a seguir leyendo. Dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Eso sucedió en el momento de que el Señor decidió entregar su vida por nosotros. Dice, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Miren otra cosa, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, aparecieron a muchos, etc. Fue un testimonio que nadie podía negar de lo que había sucedido. Un tremendo testimonio. Mateo capítulo 27, hasta el versículo 56, versículo 54. El centurión, que eso no lo narra el texto que estamos viendo, que me puso Jaime para enseñar, pero que va a complementar. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y expresaron algo por todo lo que vieron, por todo lo que escucharon, por todo lo que vivieron. Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Lo que está diciendo aquí la declaración de ellos es: reconocemos que Él es Dios. Es indudable por las evidencias, y como Él no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció. Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres, eso es lo que quería leerles. Dije que no quiero pasar por eso, leí este texto. Estaban estas 4 mujeres ahí, alrededor de la cruz, y estaba Juancito, el discípulo amado, el que recostaba la cabeza en el Señor. Pero no estaban solo ellos, muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena. Ahora, María Magdalena es aquella que Dios le sacó 6 demonios, 7 o 6, bueno, gracias, 7. María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Quien más ha recibido, más ama, dice la Escritura. ¿Cuánto ama usted al Señor? ¿Cuánto ama usted al Señor, mi querido? A mí me perdonó. Sería una vergüenza decir todos mis pecados acá. Anuló el acta de los decretos que eran contrarios y los clavó en la cruz. El aborrecimiento de Dios por mi pecado cayó sobre Cristo, y el de ustedes también. Y por eso lo amamos a Él. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Eso dice la Escritura. Y lo amamos. Y lo amamos. Ahora, quiero leer en Hebreos. Vamos al pasaje central, que es este. Vamos al versículo, íbamos en el 26, 27. Después dijo al discípulo, ya lo leí, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, o sea, ya se cumplió todas las profecías. La última fue, tengo sed, y se cumplió. ¿Sí? Todo estaba consumado. ¿Sí? Todo estaba consumado. Ahora, si vamos a ponernos a considerar todas las profecías, primero, el Señor tenía que nacer ¿a dónde? ¿A dónde? En Belén. Se cumplió. Muchos nacieron en Belén. ¿Qué más profecías tienen del Señor Jesucristo en las Escrituras? ¿Qué tenemos en la mente? ¿Perdón? No les... Era nazareno. Dice la Escritura que tenía que morir, vimos los pasajes, Salmo 22, Isaías 53, tenía que morir en una cruz. Ya se reduce
los posibles candidatos, entre comillas. Y esos detalles de tengo sed. Era imposible que se cumpliese en algún otro. Primero porque Dios es Dios y tenía que ser sin pecado, y Cristo es el único que es Dios sin pecado. Y se cumplió a cabalidad todo lo que Dios dijo en las profecías. La última, tengo sed. Y saben, aquí en este pasaje 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, se había cumplido absolutamente todo, dijo, para que la escritura se cumpliese, dijo algo, faltaba eso, tengo sed. Salmo 69, 21, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Versículo 30, también está. Y voy a terminar con este pasaje explicando algo. Yo quiero leer algunos textos terminando hasta el 30 y después unos textos. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Yo no voy a decir qué significa en el griego, el hebreo, nada de eso. No me gusta nunca hacerlo. Voy a explicar el significado de la palabra en el original. Y tiene varios significados. Uno es descargar una deuda. Cuando Cristo dijo, consumado es, Él ya había pagado y había descargado toda la deuda. En ese tiempo los judíos, en esa época, si alguien tenía una deuda, hoy en día también una hipoteca, uno paga y ya tiene todo al día, ya no debo nada. Descargada la deuda. Pagar para satisfacer. ¿Quién se satisfizo con lo que Cristo hizo? El Padre. ¿Qué satisfizo el Padre? El aborrecimiento de Dios por el pecado que no era negociable y tenía que caer sobre la humanidad. Y la otra palabra que significa la misma palabra que es riquísima en el hebreo es la tarea ha sido concluida. Había la costumbre entre judíos, se canceló todo ya, cancelado, todo, no debe nada. Cristo pagó la deuda. Él pagó la deuda. Consumado es. Consumado es. Quiero leer unos pasajes en Hebreos, voy a tomar unos tiempitos más todavía. Hebreos capítulo 9. Mal haría si no lo leyese, de verdad. Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 8. Dice, ahora bien, hablando del primer pacto, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Versículo 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada el lugar santo. Lo mencioné, pero prefiero leerlo. Estaba en el candelabro, la mesa, etcétera. Versículo 3. El segundo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes. Estoy leyendo versículo 4. Habla de los implementos, versículo 5, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Versículo 7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, era la costumbre de los judíos, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando a entender el Espíritu Santo con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte, que es el tabernáculo, estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Desde Génesis vemos que Adán pecó, que hizo sacrificios para agradar a Dios de animales, para hacer ¿qué? Sus pecados ¿qué? Cubiertos. Lo mismo hizo aquel que su hermano mató, ¿recuerdan? Abel. Y cada persona, aún el sumo sacerdote, una vez al año ofrecía sacrificios por los pecados de él, del sacerdote que era pecador, y por los pecados del pueblo, con un propósito. ¿Cuál era? Que sus pecados fueran cubiertos. Estamos cubiertos, no quitados. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo y dijo, consumado es, y simultáneamente en el templo se rasgó el velo de arriba
hacia abajo, dando a entender claramente que la salvación viene de parte de Dios al hombre, en ese momento todos los pecados de las personas del Antiguo Testamento que habían por la fe en Cristo y su palabra o la fe en Dios, creído que ese sacrificio cubría sus pecados, hasta ahí fue que realmente fueron quitados sus pecados. No antes, estaban siendo cubiertos. Este cuadro, ustedes ven aquí mi cuaderno, aquí está, ustedes lo ven, no, está cubierto. Fue quitado, fue con la obra de Cristo. Porque la sangre, los toros y machos cabríos no pueden quitar los pecados, solamente la sangre de Cristo. Leamos en Hebreos un poquito más. Hebreos capítulo 9, versículo 23, dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario, en el tabernáculo hecho de manos, ¿sí? Figura del verdadero, era una figura nada más, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces. El sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo, y al año siguiente nuevamente, y al siguiente repetirlo. No entró a ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena, no con la sangre de él. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de ¿qué? De sí mismo, para hacer algo. Esa es la hora, quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto ¿qué? El juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Otro pasaje, Hebreos capítulo 10, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Voy a volverlo a leer. Nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, ¿y qué más dice? Para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué hace el Señor a la diestra? Interceder por sus santos. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos ¿para qué? Para siempre. El sacrificio de Cristo, en la cruz, para todos los que hemos creído, hace que la promesa de perdón sea eterna. ¿Qué quiere decir eso? Y lo explico, por causa de los nuevos. Estoy viendo 2, 3 personas nuevas. Cuando hemos creído en Cristo, todos nuestros pecados fueron perdonados en el momento de creer. Pero algunos acusaban a Pablo y le decían, entonces hagamos males para que vengan bienes. En ninguna manera, dice Pablo. ¿Qué sucede? Legalmente, porque es un acto judicial, el Señor Jesucristo pagó por los pecados nuestros que cometimos y anuló toda el acta de los decretos que nos era contraria hasta cuando, en el caso mío, a los 20 y tantos años que creí en el Señor, ¿sí? Todos esos pecados quedaron perdonados, pero también todos los que iba a cometer. Judicialmente. ¿Me están siguiendo? Judicialmente ya Dios no me inculpa de pecado porque con un solo sacrificio Él murió por los pecados pasados nuestros y los que vayamos a cometer. Entonces algunos que malentienden esto, entonces dicen, hagamos males para que vengan bienes. No, si yo que soy perdonado en Cristo, peco, decido pecar, ya en Hebreos hay un trato como a hijo. El hijo de Dios cuando peca se mete en problemas con Dios, porque ya somos hijos. Cuando pasamos a ser hijos de Dios, dice, porque Dios os trata como a hijos, Hebreos 12, porque Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y si se los deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Me siguen o no? Entonces, como hijo de Dios, ustedes y yo, si pecamos, la declaración de Dios es que ya Dios no nos inculpa de pecado, porque ya Cristo pagó por todas las deudas, si no Cristo tendría que venir cada vez que pecamos, tendría que venir todos los días y a toda hora.
Pero como creyente, si yo peco, que tengo el Espíritu Santo de Dios, Dios me va a disciplinar. Porque Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y la disciplina es para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, si usted ha experimentado la disciplina amorosa de Dios, es porque Dios nos compró con la sangre preciosa de Cristo y le pertenecemos. Somos sus hijos. Dios nos salvó ¿para qué? Para buenas obras, no por buenas obras. Pero sí tenemos que dar un testimonio del Señor. Es un tema largo, pero lo quiero por lo menos mencionar para que no quede ahí en el aire, ¿sí? Si tienen preguntas, con mucho gusto después podemos mirar cosas, ¿no? De eso. Vamos a ver Primera de Corintios, voy a leer 5 o 6 textos más. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 17 y 18. No ha llegado. 1, 17 y 18. Primera de Corintios 1, 17 y 18. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana, no se desvirtúe la cruz de Cristo, es la idea, ¿no? El centro es Cristo, es la idea, en el texto aquí. La cruz de Cristo, ese es el centro, Cristo. Los ritos no sirven para nada. Estoy viendo 1 Corintios 1, 17, ahora 18. Porque la palabra de la cruz, que está clavada, dice ahí la palabra en el original, porque la palabra de la cruz es locura, es absurdo. ¿A quiénes? Pero a los que se salvan, ¿esto es a quiénes? A los creyentes, nosotros. Es potencia maravillosa de Dios. La cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Otra, Gálatas capítulo 6, versículo 14. Dice la Escritura, pero lejos esté de mí gloriarme, dice Pablo. Gálatas 6:14, hermana. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en qué. Si nos podemos gloriar en la cruz de Cristo, ¿cierto? Porque estamos reconociendo la grandeza del amor de Dios y que nosotros somos pecadores perdonados. Dice, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado y yo al mundo. Otro texto, Filipenses 2:8. Dice, y estando en la condición de hombre, el Señor se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En el Antiguo Testamento tenía que haber un animal inocente perfecto, derramar la sangre en el altar para hacer cubiertos sus pecados. Y la sangre de Cristo nos limpia, nos quita todo pecado. No quiere decir que si usted y yo creímos en Cristo, entonces ya no soy pecador. No, soy pecador perdonado. Pero judicialmente soy inocente delante de Dios porque quien cubrió, o más bien tomó mi lugar fue Cristo, legalmente hablando. Otro pasaje, Colosenses 2, 14 y 15. Anulando el acta de los decretos, un acta larguísima de pecados que había contra nosotros, que nos era contraria, nos acusaba y decía el infierno, pecador. Quitándola, ¿qué quitaba? ¿Qué hizo Cristo? ¿Quitó qué? Esa acta de decretos del medio. ¿Y qué hizo? Fueron clavadas en la cruz. El acta de decretos de nuestros pecados. Y despojando a los principados, a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz es sinónimo de triunfo sobre el pecado. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo, ¿sí?, del Evangelio. Hebreos, terminamos con este pasaje, Hebreos 12, de 12 en adelante. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Voy a leer versículo 1 en adelante. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Sí sabían que nos están viendo?
el vecino de allá es evangélico, o ese es creyente, ese no sé qué. Bueno, hay una nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué hacemos? ¿O qué debemos hacer? Corramos con paciencia. Nosotros, ustedes y yo, los creyentes, tenemos una carrera en este mundo. Tenemos que correrla con paciencia, ¿sí? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por ahí. Pero ¿cómo vamos a correr con paciencia? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. O sea, ¿estaba gozoso? Sí. Hay un pasaje en Isaías que no leí, cuando habla del gozo, de la experiencia de ver el linaje de la cruz. Nosotros somos el linaje de la cruz. Para Dios, para Cristo y el Padre fue un gozo, porque Él proyectó el beneficio hacia la humanidad de la obra de Cristo y su sangre derramada a favor de la humanidad. La salvación de millares de personas, los cuales por la eternidad le vamos a alabar a Él. Y dice ahí, por el gozo puesto delante de Él. Versículo, que íbamos, 3. Considerad que el que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hay momentos que queremos desfallecer, bueno, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, etcétera. Pueden leer, ya no voy a leer más por causa del tiempo. Y termino con el concepto de consumado es. Se descargó la deuda, fue cancelada totalmente. Terminó la tarea del Señor, ¿sí? Y el Señor con ese sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Todos los que vamos a estar con el Señor por la eternidad, somos perdonados por la obra de Cristo. No hay otro medio ni forma. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Cristo, Cristo, Cristo. Él murió por nosotros. El Padre lo envió. Y Él merece toda la honra y la gloria. Vamos a, si se puede, no sé, cantar un himno, hermanos. Y si Eddie puede, por favor, terminar orando, le agradezco. Dios les bendiga, hermanos. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana porque nos permitiste recordar esa hermosa obra que hiciste en la cruz por nosotros, por la humanidad, por amor. Moriste con los brazos abiertos en una cruz para recibir a todo aquel que viene a ti por fe. Señor, realmente nos maravillamos, nos asombramos de tanto amor, de tal misericordia, Señor, de tanta gracia. Que nos salves, Señor, tan pecadores, tan malvados, tan llenos, Señor, de fallas, y aún así nos tenías en tu mente cuando fuiste a la cruz y querías ver un linaje de personas redimidas, limpiadas por gracia, no por obras. Y hoy nos gozamos, Señor, de haber recibido ese regalo de salvación, de haber recibido esa gracia. Y hoy, ya con una vida transformada, Señor, cantamos de tu amor, te seguimos, tomamos nuestra cruz y pedimos, Señor, a ti en esta mañana que nos fortalezcas para continuar nuestro caminar cristiano. Pero oramos también por aquellos que han venido hoy, que tal vez no tienen esa esperanza aún, que no conocían de ese amor, que no sabían que tú habías dado la vida de tu Hijo Jesús por la humanidad, por amor. Oro por estas personas para que conozcan ese amor tan grande, tan maravilloso, que da vida eterna, que da una nueva vida, una esperanza, solo por medio de la fe, porque ya todo lo hiciste tú por nosotros. Oro, Señor, por esas personas para que puedan tomar esa decisión de creer y de ser salvos y de ser lavados y de ser limpiados con tu sangre por medio de ese sacrificio. Gracias por permitirnos recordar en esta mañana este bello sacrificio, esta hermosa obra. Y Señor, te amamos porque tú nos amaste primero. Y nos encomendamos a ti nuestra vida, Señor, todos nuestros pasos, nuestras decisiones, para que tú nos guíes. Te alabamos, te engrandecemos, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.